Gracias por continuar acá. Vamos a seguir ahora. Voy a hacer simplemente un pequeño recapitulativo de lo que fue la sesión 2, que fue este aspecto, digamos, analizando la caracterización molecular. Básicamente, mi intención fue que diferenciaran muy bien dos definiciones que son bien concretas e importantes, que es la del transgen y la del evento. El transgen como una serie, digamos, de elementos genéticos que son preparados en un cierto formato y en un cierto orden para que tengan una función después en la generación del transgénico, y el evento efectivamente como ese proceso que es aleatorio y donde se, digamos, recibe estos elementos genéticos y son introducidos en un nuevo contexto, mostrando, digamos, que las técnicas de transformación son variadas y aleatorias y por lo tanto provocan lo que serían incertidumbres, que son las que uno intenta verificar cuando hace análisis de riesgo a nivel molecular. Y lo que hicimos es un poco demistificar lo que significan estos diagramas y estas representaciones de ADN y de transgenes para que ustedes mismos hagan una primera inmersión en cómo se puede analizar cosas tan complejas como esas. Ahora nos vamos a ir al tema que es básicamente el foco del análisis de riesgo, en donde aquí se estudia qué es lo que sucede si efectivamente alguno de estos productos es comercial, si alguno de estos productos es liberado, se cultiva en nuestro, digamos, ecosistema. ¿Qué podría suceder? Y antes de que empecemos ahí, porque vamos a intentar hablar en este tiempo que nos falta de dos aspectos que son primordiales. Me voy a enfocar sobre todo en el área de la salud, pero tomen en consideración que también voy a tocar un poco el tema de los efectos y la relación básicamente en el medio ambiente, porque es una de las áreas de mayor interés en el análisis de riesgo, y de hecho voy a empezar por esto. Normalmente el orden sería alimentación y después sería medio ambiente. Aquí voy a empezar un poco con medio ambiente, pero antes de empezar eso les quiero contar desde el punto de vista práctico cómo funciona la evaluación de riesgos real de organismos genéticamente modificados. Y esto es lo que sucede en todos los países del mundo, incluyendo los países de América Latina, pero también los países europeos, africanos, de Asia, de Oceanía, etc. Básicamente lo que sucede es que, pongamos el ejemplo, un caso. Una empresa quiere introducir un nuevo organismo genéticamente modificado en algún lugar. La primera cosa que tiene que hacer, debido a que hay una regulación internacional y nacional, es entregar una solicitud. En esta solicitud tiene distintos, digamos, información que van desde la caracterización molecular hasta demostrar la inocuidad alimenticia y la inocuidad también en el medio ambiente. Y además de técnicas de detección, técnicas de monitoreo, todo esto lo tienen que entregar. Simplemente para que se den una idea de cómo funcionan las cosas en el mundo real. Uno, si pensara estas cuestiones desde un punto de vista lógico, se imaginaría que la empresa hace algo en donde tal vez le paga a un, digamos, laboratorio independiente para que haga todos los ejercicios, todos los experimentos, las verificaciones para que emita, digamos, esos resultados. Lamentablemente así no funciona. Lo que sucede actualmente es que las agencias regulatorias, es decir, las agencias que se encargan de revisar y tomar una decisión, se basan en la información de la solicitud, y esa solicitud en general es información generada por la misma compañía que produce los organismos genéticamente modificados. Es decir, toda la información que les mostré anteriormente de la caracterización molecular, independiente de que seamos capaces de analizarla, hay que tomar en consideración que el origen de esa información es la misma compañía que produce los organismos genéticamente modificados. Los estudios que demuestran la inocuidad son también generados por la misma compañía que produce el organismo genéticamente modificado. Los estudios sobre la inocuidad en el medio ambiente también son hechos por la misma empresa. Entonces, cuando efectivamente uno empieza a trabajar acá, hay temas más allá del tecnicismo que tiene que ver más con el conflicto de interés. ¿Cómo yo puedo, en tanto que regulador o en cuanto que evaluador,
revisar la información que se supone tendría que ser objetiva, pero es hecha por la misma persona que está buscando autorización. O sea, ahí ya nos encontramos con el primer desafío que existe en el mundo, que es quién hace la información. Y actualmente en el caso de los transgénicos, y esto se aplica para Europa también, todas las decisiones se han hecho en base a la información que propone la compañía. No hay una entidad neutra, independiente, que hace los estudios y después uno toma decisión. Actualmente se basa en eso. Entonces ahí también les da el primer indicio de saber en qué se basan las decisiones actualmente tomadas. Actualmente las decisiones tomadas se basan solamente en evidencia propuesta por la compañía. Primer indicio de que algo no está completamente bien. Segundo indicio es que si ustedes van, por ejemplo, a la agencia regulatoria en Europa de seguridad alimenticia, por ejemplo, si ustedes preguntan por la solicitud de algunas de las variedades que hemos visto, por ejemplo, MON 810, ese maíz que ya hemos conversado, ustedes lo que recibirían son alrededor de unas 4.000, 5.000 páginas de información, porque recuerden, la información va desde cuál es la caracterización molecular y tienen que ir todos los test que se hicieron también relacionados con inocuidad alimenticia, todos los test que se hicieron relacionados con inocuidad en el medio ambiente, alrededor de 4.000 páginas. Si ustedes van, por ejemplo, pongamos un ejemplo cercano, Bolivia, o Malasia, o seguramente, no sé el caso de Perú, pero podría ser el caso de Perú, esta solicitud se transforma en 35 páginas, que es el resumen ejecutivo de todas las 4.000, que normalmente son las que se le entregan en Europa, en Oceanía, etc. Ahora, ¿cómo se pasaron de 4.000 a 30? Uno dice, bueno, mejor, así no hay que leer 4.000. El único problema de no leer esas 4.000 es que lo único que uno revisaría son los resultados de cada uno de estos estudios. Y recuerden que todos estos estudios fueron hechos por la misma empresa. Uno se puede imaginar ya muy claramente cuáles van a ser esas conclusiones. Esas conclusiones, básicamente, cuando ustedes tienen el apartado análisis de riesgo de la alimentación, es, por supuesto, este alimento es completamente inocuo y no presenta ningún riesgo a la alimentación ni de humanos ni de animales. Si ustedes pasan al siguiente párrafo, en el nivel de medio ambiente, este organismo no presenta ningún, digamos, efecto con respecto a organismos no blanco o a organismos del suelo, y menos, digamos, a las malezas, etc. No pasa nada. Y en base a esa información, que en realidad no es información porque son simplemente conclusiones, muchos de los países en vías de desarrollo toman decisión. Así se hacen las cosas en la vida real. Y se hacen por dos razones. La primera es porque en las comisiones técnicas de evaluación de riesgo normalmente hay alrededor de unas 3, 4 personas trabajando, no más, muchas veces. Y tienen que revisar temas que van desde la biología molecular hasta los aspectos económicos. Y además tienen un rango que en algunos países pueden ser 25 días para responder. Y además reciben alrededor de 10, 15 solicitudes cada vez. Entonces tiene que ver también con la capacidad, digamos, de análisis. En el caso de Europa, por supuesto, ahí la reglamentación da mucho más tiempo, o sea, no es un mes para responder, son tal vez 6 meses, y con la posibilidad de que los gobiernos soliciten mayor preguntas, y es un proceso un poquito más, digamos, rígido. También tiene que ver ese tipo de regulación, pero ese es un poco también lo que quiero que ustedes se den cuenta, que así funciona y así se toman las decisiones actualmente. Entonces, lo que yo voy a presentar a continuación son algunas de las preguntas que nos hacemos tanto en el medio ambiente como en la salud, tomando en cuenta que muchas de estas preguntas no se han hecho y no se han realizado dentro de las evaluaciones de riesgo en las solicitudes existentes. Voy a simplificar y no voy a hablar de todos los temas que se podrían hablar en estas cuestiones. Voy a hablar de 2 temas en particular. En el caso del medio ambiente me voy a enfocar en el flujo de genes, y ustedes van a entender por qué es tan importante ese tema en particular. Y en el caso de la alimentación me voy a enfocar en los estudios que se hacen sobre animales. Y de hecho,
como ese va a ser un poco la parte más importante de esta sección, vamos a hacer un ejercicio un poquito para que ustedes también se pongan en los pies de alguien que tiene que evaluar esto. ¿Ok? Entonces, iniciemos un poco en el sentido contrario, que normalmente esto debería ser, con la parte del flujo de genes. Es decir, aquí estamos hablando con riesgos desde el punto de vista ambiental y en particular el flujo de genes, lo que se entiende con esa palabra, con esas, digamos, palabras, es el movimiento de genes de una localización a otra. Y ahora vamos a ver por qué esto es de interés. Bueno, lo siento que las diapositivas están en inglés, esto no pude traducirlas, pero vamos a hablar básicamente de esto. El movimiento de genes constituye definitivamente el tema más importante de investigación en bioseguridad, porque este movimiento, que sería de producir algo acá y de repente que se encuentre en otro lado, es uno de los miedos, digamos, de los riesgos más importantes que el hombre tiene con respecto a los transgénicos, básicamente porque los efectos pueden encontrarse desde contaminación genética hasta efectos en la biodiversidad, lo que tiene que ver con la coexistencia, hasta efectos legales, como por ejemplo tener algún problema con la patente y la propiedad intelectual. Porque básicamente, como les dije, en el caso de los transgénicos, la propiedad intelectual está añadida dentro del ADN y dentro de estos genes nuevos. ¿Qué sucede si estos genes nuevos se encuentran en otro lado? La propiedad intelectual también viaja con ellos. Por lo tanto, la patente y los derechos, digamos, sobre ese producto también viajan con ellos. Entonces, como el tema es tan amplio, ha sido uno de los focos primordiales. Y básicamente, lo que hemos estado viendo es que, por ejemplo, esto ya no es simplemente una visión, digamos, teórica. En el 2001 ya este es un artículo que data desde hace tiempo, un científico mexicano, Chapela, con su estudiante en ese entonces de doctorado, David Quist, descubrieron por la primera vez que maíces nativos, digamos, en el sur de México, que es el centro de origen del maíz, habían encontrado, digamos, trazas de ADN transgénico ya integrada, o sea, no solamente como sobrepuesta o en polvito, etcétera, no, ya era parte, digamos, del genoma de estas variedades locales. Y era raro, porque en el 2001 en México no se producían organismos genéticamente modificados. Entonces, una de las preguntas claras fue, bueno, esto realmente generó mucho ruido, porque era uno de los problemas que se habían vislumbrado desde los años 90, y en el 2001 ellos lo publicaron en una revista muy importante en el ámbito científico, la revista Nature, y básicamente demostró que esto estaba existiendo. Entonces aquí, bueno, no les voy a contar completa la historia, porque es una historia casi de película, pero a Ignacio Chapela casi lo sacan de la universidad. Él trabaja ahora en la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, pero estuvo a punto de no continuar debido a este artículo. El artículo sufrió muchas críticas, también fue, digamos, el periódico quiso deslindarse del artículo, etcétera. Fue realmente algo muy, muy caótico porque generó mucha controversia. Pero la controversia acá, ¿cuál es? La controversia es que sin tener un control y en un país donde ni siquiera legalmente se podrían producir organismos genéticamente modificados, restos de los transgenes ya eran parte de las variedades locales. No solamente estaban contaminadas, ya había permeado, ya era parte de su nuevo genoma. Y esto lo encontraron en áreas, digamos, muy lejanas. Ahora, cuando se empezaron a preguntar, bueno, ¿y cuáles podrían haber sido las causas? Las causas hasta ese momento de un flujo de genes era, bueno, el polen, ¿no? El maíz, seguramente el polen, viaja, etcétera. Pero después dijeron, pero Oaxaca está como a 3.000, 4.000 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Hasta Estados Unidos se puede producir, ¿qué es lo que sucede? Y claro, ahí empiezan más bien la interacción con los cientistas sociales, que entienden mucho mejor el movimiento de semillas desde el punto de vista de transferencia social. Es decir, inmigrantes que transfieren semillas, que quieren probarlas en sus lugares de orígenes, y cuando regresaban a México traían semillas y las probaban. Y así fue la hipótesis seguramente más probable y más factible, fue que el ser humano fue el vector, digamos, de traer estas semillas, y se empezó poco a poco a entremezclar.
No quiero ir en más detalle en esto porque básicamente ha sido casi una telenovela con respecto a esta cuestión. El gobierno de México metido, había hasta cuestiones de amenazas de vida contra Ignacio Chapela. Ha sido una cuestión bastante loca y sigue hablando, a pesar de que el artículo fue en el 2001, imagínense cuántos años han pasado. Pero lo que sí tenemos es, por ejemplo, y estos son unos científicos uruguayos, que también ya demostraron que encontraron, digamos, una fertilización cruzada de maíces transgénicos en el Uruguay, en maíces que se suponía que no eran transgénicos. O sea, se ha encontrado esto en distintos lados y recientemente, aquí marco también el caso de en Filipinas, que también en Filipinas es un país, un poco de los países en Asia que producen maíz, y en Filipinas también ya se ha encontrado que las variedades locales contienen, digamos, ya contenido transgénico. Esto ya es una realidad, está sucediendo. Sucedió desde el 2001 y está sucediendo. Ahora, ¿por qué sucede? Porque hay muchas fuentes de contaminación, muchas fuentes de flujo de genes y tampoco tenemos buenos sistemas de monitoreo. Así que una pregunta clara es saber qué es lo que puede suceder. Básicamente, aquí es un esquema que sacamos de un libro que escribimos, donde hacemos una descripción muy básica de cómo el flujo de genes puede suceder. Entonces, lo que vemos acá es que, primero, hay dos formatos básicos, en el caso de las plantas. El polen, que todos conocemos, y lo que sería la semilla, el semilla o la parte del tubérculo, en el caso de los tubérculos. El caso del polen puede ir de una planta genéticamente modificada a una planta la misma, pero no genéticamente modificada. El caso de lo que hemos estado, los ejemplos que di anteriormente es eso. Pero también hay otro camino, que es ir con el relativo, digamos, con el pariente salvaje. Ahora, como ejemplo, el pariente salvaje del maíz es el teosinte, que es como la planta originaria, digamos, del maíz. Y cada una de las plantas, digamos, y de los cultivares que tenemos actualmente tiene algún tipo de pariente salvaje, donde es muy fácil todavía hacer hibridación y puede ser un puente muy importante. Y en el caso, digamos, de el manejo por semilla o la contaminación por semilla, esto puede ser a áreas cultivables o áreas no cultivables. Vamos a ver en especial qué quiere decir esto de áreas no cultivables. Básicamente los vectores, es decir, qué es lo que propulsa, digamos, el flujo de genes, pueden ser tanto naturales como desarrollados por el ser humano. Naturales, por supuesto, podría ser el polen, los virus, la bacteria, los puentes de hibridación, que voy a hablar un poco qué son esos puentes de hibridación, pero también vectores de flujo de genes entre contextos pueden ser, por ejemplo, los animales, los pájaros, las abejas. Y aquí uno de los casos que ya conversé un poco con ustedes, en el caso de Chile, por ejemplo, el mayor debate con transgénicos tiene que ver con la miel. Es raro, pero es la verdad. En Chile se habla poco de transgénicos, pero se habló mucho cuando el gobierno de Alemania empezó a parar las importaciones de miel chilena. Y la razón fue que cuando los alemanes recibieron la miel chilena, por procedimiento hacen prueba a ver si contiene restos de transgénicos. Porque no pueden introducir miel si contiene restos de transgénicos, independiente que no tenga ningún producto, digamos, la materia prima no sea una planta transgénica, y empezaron a encontrar rastros de organismos genéticamente modificados o de secuencias de ADN de organismos genéticamente modificados dentro de la miel chilena. Y ahí entonces la pregunta se fue a Chile, porque les empezaron a parar las importaciones. ¿Qué sucede? Bueno, lo que sucedía es que había ciertos plantíos experimentales o de semilla en Chile, donde está prohibido el cultivo, digamos, masivo, pero no está prohibido el de semilla. Y lo que estaba sucediendo es que efectivamente el vector natural de la miel, que es la abeja, estaba muy cercano, digamos, a estos cultivos, y estaba trayendo restos dentro del polen de organismos genéticamente modificados que después se mezclaban dentro de la miel. A raíz de esa situación, en el caso de Chile, por ejemplo, se tuvo que liberar la información de dónde estaban todos los campos experimentales de organismos genéticamente modificados mapeados en el país, para que todo el rubro, digamos, apícola de Chile pudiera tomar decisiones en base a esta información georreferenciada. Simplemente
El caso de Chile es bien particular porque a diferencia, por ejemplo, de lo que es el caso de Argentina, Paraguay y Uruguay, los países que conversamos al inicio, Chile no tiene superficies tan grandes, básicamente de territorio. Entonces la producción agrícola de Chile, en cuanto a producción, se ha enfocado en no transgénicos en el área, digamos, de las frutas, de la uva, etcétera, pero encontró un nicho interesante comercial, que es, como tienen control, porque es un país, digamos, delgadito y tienen control ahí sobre pequeños territorios, pueden producir semillas transgénicas. Ahora, las semillas transgénicas son muy importantes porque básicamente son las que nutren a que Brasil, digamos, haga todos estos cultivos masivos, Argentina haga todos estos cultivos masivos, pero necesita un lugar donde efectivamente se creen estas semillas. Y Chile, por su disposición, digamos, en el hemisferio sur, permite que haya una producción de semillas constante en el año, porque la mitad del año se producen en América del Norte y después se producen en Chile. Entonces esto permite que las empresas semilleras siempre tengan semillas. Entonces Chile juega un rol geopolítico en el área de la biotecnología moderna al producir solamente semillas. A Chile, por cuestiones casi de espacio, no le conviene cultivar, porque no tiene ni los terrenos ni tampoco es la estrategia agropecuaria de interés. Pero en las semillas sí, porque tiene espacios reducidos y tiene, digamos, Chile es uno de los países más neoliberales del mundo, con tratados comerciales con casi todo el planeta, entonces puede vender muy fácilmente sus productos de exportación. Entonces en semillas son muy buenos revendiendo. Entonces en el caso de productores chilenos en el sur de Perú, no sé qué es lo que estén haciendo, seguramente yo creo que plantean hacer lo que ya están haciendo en el norte, pero se me haría muy poco factible que sea lo de las semillas, porque en el caso de las semillas les interesa que estén muy centralizados, sobre todo en el área muy cerca de Santiago, porque necesita tener salida rápida y esto no va por barco, o sea, puede ir en contenedores más cercanos, y van sobre todo a Argentina, Brasil, que son, y bueno, algunos a Estados Unidos, durante la época en que Estados Unidos no pueden producir semillas. De hecho, van a ver un poco que los ejemplos en donde se utilizan los terrenos experimentales de transgénicos se hacen en Chile, porque hay poco, pero son o experimentales o de semilla. Ese es el rol de Chile, ese es el rol, digamos, que juega estratégicamente Chile. Pero en estricto rigor en Chile está prohibida la comercialización y la liberación de organismos genéticamente modificados. Ese es, legalmente, así está. Y en el caso, digamos, de lo que sucedió con la miel, demostró que no se tenía control. Y entonces se tuvo que liberar la información, pero vean lo raro, fue a partir de la miel contaminada. No fue porque se encontró una soya contaminada o maíz contaminado, no fue, digamos, de genoma a genoma, fue de ambiente a ambiente. Las abejas estaban por allá y trajeron el polen por acá. Y de hecho, para que ustedes vean lo importante de esto, que por supuesto el viento y el agua pueden también ser medios de transporte, y en el caso de vectores que han sido construidos por el hombre, el equipo contaminado, el movimiento, el comercio, la ayuda alimenticia también ha sido una de las fuentes de, digamos, flujo genético importante. Sobre todo, hubo un caso muy peculiar en el país de Zambia hace ya aproximadamente unos 8 o 9 años, en donde tenían empezó a haber una hambruna y la agencia de ayuda alimenticia de Estados Unidos, USAID, empezó a enviar sacos de grano y semilla de maíz para que resolviera este problema, pero envió solamente semilla transgénica y granos transgénicos. Y lo que sucedió, algo muy raro, que no sucede muy seguido, es que el presidente de esa nación, a pesar de que había un problema de hambruna, decidió frenar las fronteras a la ayuda alimenticia de Estados Unidos porque les estaba enviando lo que él consideraba basura que podía causar un problema mayor de lo que iba a resolver. Fue una decisión muy controversial porque efectivamente había esos problemas, pero también uno se dio cuenta de que podían haber enviado esa ayuda alimenticia en forma de harina, por ejemplo, para evitar una propagación, pero no, enviaban semilla viable. Entonces es también un método que está siendo usado como vector, digamos, de transferencia genética, que no tiene nada que ver con cuestiones naturales, que tiene que ver ya con lo que estamos construyendo. De hecho, en el caso, digamos, de lo de México, que les comenté inicialmente, es muy probable que el vector haya sido un vector, digamos, construido por el hombre, que es básicamente el transporte
de semillas de un lado a otro. Pero esto es un poco lo que estamos observando. Ahora, cuando estamos hablando de polen, básicamente aquí tenemos que hacer estudios y verificar primero cuál es la proximidad espacial, porque al final cuando gente quiere saber qué tanto se va a mover, eso es uno de los aspectos importantes. Y aquí quiero darles otro ejemplo. Esto sucedió en Francia. Francia, hasta el año 2008, seguía aceptando la producción de un maíz genéticamente modificado. Había una variedad que había sido aceptada en la Unión Europea y en Francia también. Y hubo un estudio que lo hicieron sobre polen. O sea, intentaron medir qué tanto se puede mover el polen, ya sea por viento o por alguno de los otros vectores. Y muchas veces se puso como regla que se podía mover alrededor de 200 metros. De hecho, algunos decían 50 metros. Entonces, 50 metros más allá ya no va a llegar el polen. En el caso de Francia, hicieron los estudios con canola y maíz y unos investigadores encontraron 65 kilómetros de distancia. A 65 kilómetros de distancia habían encontrado rastros de lo que sucedía en un terreno. Esa decisión, y algunos habían dicho que todavía podía ser aún más, o lo que ya no siguieron, digamos, monitoreando, debido a ese tipo de cuestión, el gobierno francés decidió cancelar y anular, digamos, la producción y el cultivo y prohibir el cultivo de maíz genéticamente modificado. En Francia actualmente no se puede producir ningún, digamos, organismo genéticamente modificado. Pero la gran razón por la cual se hizo fue porque se dieron cuenta que a nivel espacial era imposible contenerlo. Es decir, que si se toma la decisión de tenerlo, hay que tomar la decisión de que puede contaminar o puede llegar y meterse en el genoma de cualquier otro tipo de maíz a grandes distancias, con muy poco control. También hay una cuestión relacionada con cuál es la proximidad desde el punto de vista temporal, los momentos en que las distintas plantas están floreciendo, etcétera, y los sistemas, digamos, de acoplamiento. Este diagrama simplemente lo coloqué porque se han hecho distintas simulaciones para saber, por ejemplo, si en un campo en donde no hay, digamos, maíz genéticamente modificado, se planta una parte con maíz genéticamente modificado, hay grandes probabilidades de que alrededor de él se empiece a contaminar. Sin embargo, se empezó a observar que esto en otros sistemas no era tan, digamos, ¿cómo decir?, previsible. Por ejemplo, no se podía predecir si se ponían estos dos campos. Normalmente podía haber solamente ocupado el contorno de los cuadros rojos. Sin embargo, aquí se vio que la contaminación se dio de manera transversal. Esto tiene que ver tal vez con el curso del viento, ¿ah? Y el viento logró pasar el polen de esta manera y no solamente en una cuestión mucho más estructurada como esta. Y en este caso, vean, aquí los patrones, digamos, de transferencia son todavía más raros, como estas líneas que parecen, digamos, como rayos, y esto ya tiene que ver por cuestiones que pueden ser mediadas por abejas o pájaros, etcétera, que toman acá el polen y lo llevan hasta lugares muy lejanos, y eso significa que también tenemos un alto nivel de incertidumbre sobre lo que va a suceder una vez que se coloca un espacio que tiene organismos genéticamente modificados. En el estricto rigor uno pensaría que siempre sería este tipo de dinámica, pero se ha observado otro tipo de dinámica. De hecho, esto es un resultado que está especificado en un estudio de caso que se hizo para el flujo de genes en África del Sur. De hecho, ahí está, nada más para que lo vean un poquito más en detalle. Y básicamente aquí es donde empezamos a hablar de algunos puentes que no se habían conversado inicialmente, pero por ejemplo, si uno tiene, digamos, algún cultivo genéticamente modificado, bueno, el más tradicional es que el flujo genético vaya a un cultivo no genéticamente modificado, es este tipo de línea. Sin embargo, ahora se vio que puede haber un puente si esto se cruza a un pariente salvaje y el pariente salvaje se lo tira a un pariente pero que es bastante distante, ¿eh? Que no es muy similar a este cultivo, pero gracias a este puente, porque este se puede cruzar o hibridizar con esto y con esto, puede llegar hasta lugares inesperados, el tipo de transferencia de los genes. Esto es algo que ya se ha empezado a estudiar y que se llaman los puentes genéticos. Ahora, aquí era, por ejemplo, para describir cuál era el perímetro de aislamiento, esta distancia que habíamos hablado. Miren, hay algunos países que dicen que 15 metros es suficiente, Suecia, pero miren esto cómo va variando.
En Luxemburgo ya ponen 800 metros. O sea, no hay una regla fija de cuántos metros es lo aceptable. Y eso es simplemente porque estamos hablando de una aleatoriedad. O sea, no hay certidumbre sobre cuánto puede ser. Esta es distancia y los distintos países. Si ustedes pueden ver, esto en la Comunidad Europea, todos los países tienen distintos, digamos, distancias de cultivo. Entonces esto era relacionado con el flujo de polen, y después está el flujo debido a la semilla. Y debido a la semilla, por supuesto, hay cuestiones que son de interés. Perdón. Doctor, y se habla mucho también de las barreras físicas para evitar este tema. ¿Qué opinión le merece? A ver, ahora hablamos de barreras físicas y barreras biológicas, porque hay esos dos tipos de barreras, ¿ok? Entonces, primero, termino con la parte de la semilla. Hay dos aspectos que siempre son revisados, digamos, una evaluación que es digamos, el tiempo de que está activa esa semilla y cuando no lo está, y también la movilidad que puede tener la semilla. Y básicamente, uno de los problemas más importantes es que la mayor parte de la investigación en flujo de genes se ha enfocado en el polen, y muy poca se ha enfocado en el flujo de semillas. Y básicamente el flujo de semillas que podemos hacer el ser humano a partir de, digamos, la maquinaria que uno lleva, o el mismo intercambio de semillas, que es una práctica común que tenemos en muchos países, y básicamente es un flujo de genes que no es intencional, pero que está también sucediendo, y seguramente fue el porqué en México tuvimos los casos que tenemos, y es algo que no se ha revisado. Entonces, por supuesto, potenciales efectos nocivos del flujo genético en la agricultura es el desarrollo de nuevos tipos de malezas, la pérdida de recursos genéticos, la pérdida también de opciones agrícolas y comerciales, porque si, como les mostré en esos espacios, si uno ya no tiene control, si uno quiere, por ejemplo, producir, digamos, maíz que no sea genéticamente modificado e intentar venderlo como orgánico, si no tiene un control, no puede venderlo. Así como la persona que hace miel y está muy cerca de un campo, tampoco puede vender miel que sea, digamos, controlada negativa. Entonces uno pierde, digamos, opciones comerciales también, y hay potencialmente efectos que no son anticipados desde el punto de vista de las características agronómicas. Y aquí simplemente quiero mostrar unas tablas. Esto simplemente es una tabla que está basado en una publicación de Aquino en el 2000, que seguramente a ustedes les va a hacer sentido. Es simplemente cómo se cultiva en muchas partes del mundo, en relación, por ejemplo, a cuántas semillas son guardadas y compartidas por los campesinos. Es una práctica que es común en Perú, es común en muchos países de América Latina. Es decir, los agricultores cultivan, guardan una parte de semilla, una la vuelven a cultivar, las otras las pueden intercambiar, etc. En el caso de México y América Central, así como de Filipinas, y bueno, es el caso también de Perú y algunos países también de la región andina, estos porcentajes son mayores. O sea, la mayor parte de los campesinos guardan semillas y la comparten. Pero vean el caso de África del Sur, Argentina y Europa del oeste. Cero. 0% de los campesinos guardan semillas. ¿Ustedes sabían esto? Estos son países productores de transgénicos, y en su mayoría productores de variedades convencionales o híbridas. ¿Cuál es la razón de esto? Año con año, temporada por temporada, compran un nuevo, lote de semillas, y se cultivan, se vende y se vuelve a comprar nuevo otra vez. Así funciona la agricultura en muchos países también. No funciona como acá. La estrategia de los organismos genéticamente modificados funciona en este tipo de agricultura, porque las variedades no pueden ser guardadas. Primero, no pueden ser guardadas por dos razones. Como son híbridos también, además de transgénicos, son híbridos, perderían, digamos, muchas de sus propiedades si uno las guarda y las vuelve a reproducir. Y la segunda es que legalmente está prohibido reproducir. Es como si ustedes compran un CD y lo graban después. Lo pueden hacer, pero es ilegal, porque hay una patente detrás. Si ustedes vuelven a utilizar esa semilla, deberían de estar pagando las royalties por hacer el uso de la semilla. Entonces hay dos razones por las cuales los transgénicos no pueden estar funcionando en un sistema
donde los agricultores guardan semilla. El problema es que los casos que les mostré de donde estamos encontrando contaminación son en estos lugares, porque básicamente hay un comportamiento tradicional que provoca que la semilla se guarde y sea compartida. Entonces hay, digamos, dos tipos definitivos de agricultura que se tiene en el mundo y se están adaptando. Uno que está adaptado a cierto tipo de contexto, en un contexto donde puede provocar, digamos, un riesgo mayor. Y en el mismo sentido de compartir semilla, también el tamaño de las zonas de cultivo. Esto es con respecto a solo maíz, distintos países. El promedio de una parcela, digamos, de maíz en Estados Unidos son 80 hectáreas. El promedio. En Argentina son alrededor de 110. Es el promedio. Habiendo algunas que miden 1000, 1500 hectáreas, hay de esas. Por supuesto, cuando llegamos a estos países, supongo que en Perú es un número similar, estamos hablando de mucho menos de 5 hectáreas, 1, 2, por ahí, o más chicas todavía. Estamos hablando de promedios. ¿Ok? Entonces, una vez más, una manera muy distinta de hacer agricultura en cuanto a escala y en cuanto a prácticas agrícolas. Entonces, aquí es donde estamos viendo, digamos, las grandes diferencias que pueden provocar riesgos desde el punto de vista del flujo de genes, desde digamos, la escala y el tipo de sistema. Cuando hablamos de barreras espaciales, esto es uno de los ejemplos particulares. Yo les hablé del caso del refugio, crear refugios para delimitar, por ejemplo, el caso de la resistencia por parte de los insectos. Refugios también se pueden crear para delimitar el flujo, digamos, de polen de algunas plantas, como por ejemplo el maíz. Se podría hacer. En 80 hectáreas tal vez podría tener un área que me haga un refugio alrededor, porque tengo suficiente espacio como para decidir sacrificar algunas o poner algún tipo de barrera para poder hacerlo. La gran pregunta es, si yo cultivo en 1 hectárea, ¿cuánto de ese espacio lo tengo que dedicar a hacer efectivamente una barrera que sea efectiva? Es ahí donde tenemos el problema, tiene que ver con escalas. Lo que se está haciendo en muchos lados, y este es el caso de Filipinas, es que se hace un planteamiento a nivel comunitario. Es decir, que ciertos agricultores plantan transgénico y luego le piden a otros agricultores que en sus terrenos planten otra cosa. Ya la organización es a nivel, porque no es una sola granja, ya son todos. Y así es como intentan, pero no lo hacen ellos sabiendo que están haciendo, porque tal vez lo harían de otra manera, pero es como las empresas generan en esos espacios una producción masiva de transgénicos, pero tomando en cuenta que puede haber una restricción y una manera de manejar espacialmente. Pero si uno se enfoca en esto, uno lo ve que es muy complicado poner barreras físicas y muy complicado también hacer el control de esto. Porque aquí cuando decimos que el promedio es tan chico, quiere decir que tenemos también una cantidad de campesinos que es mucho mayor que esto. O sea, imagínense, en India, ¿cuántos campesinos habrá? ¿Y cómo se va a monitorear uno por uno? En cambio, tal vez en otros países como Estados Unidos o en Argentina, tal vez se puede hacer porque son superficies más grandes, quiere decir que hay una población menor de campesinos. Entonces, o sea, de campesinos o de productores agrícolas, digamos. Entonces, tiene que ver también ese tipo de análisis sobre las barreras que pueden ser físicas o las barreras que podrían ser biológicas, porque se han hablado de barreras biológicas, hay algunas técnicas que se han desarrollado para, por ejemplo, bloquear que la siguiente generación no sea viable, pero esas actualmente, como pueden tener el potencial de generar un problema mayor, es decir, que si contaminan un lado y empiezan a evitar que las siguientes generaciones sean viables, se han evitado y está actualmente en moratoria sobre la tecnología terminador, que se llama a nivel de la ONU, porque estos sistemas de limitación biológica pueden ser muy dañinas. Esto quiere decir que actuaría un poco como lo del mosquito, que sería la segunda generación, no sería viable. Entonces eso funciona en un sistema donde cada año se cultivan las mismas cosas. Pero ¿qué sucedería en un país donde se comparten cuestiones? Uno comparte y de repente ya las semillas no son viables. Y ahí es un problema de seguridad alimenticia porque la gente guarda semillas para su propio consumo. Entonces, por eso actualmente las barreras biológicas están prohibidas. Y lo que se recomienda son barreras físicas. Pero las barreras físicas nos damos cuenta que es muy difícil también de prever cuánto tienen que ser y es muy difícil de poner
en práctica en cierto tipo de agricultura, como es la agricultura que tenemos sobre todo aquí en América Latina. Y bueno, algunos de los efectos tienen que ver más bien con la biodiversidad, y esto tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación, que es con la salud humana y animal, básicamente por no saber qué es lo que está sucediendo. Si supiéramos que el maíz que es producido acá es transgénico, uno puede tomar decisión y podría monitorearlo. Pero en el momento en que perdemos monitoreo porque esto empieza a contaminar otros y empezamos a consumir, o nuestros animales están expuestos, hay riesgos directamente ligados sobre si sucede algo, cómo podríamos rastrear que ese es efectivamente el causante del riesgo. Y además todo lo que tiene que ver con los riesgos a nivel, digamos, social y socioeconómicos de, por ejemplo, las propiedades la propiedad intelectual, los derechos de propiedad intelectual sobre este tipo de plantas. Déjenme nada más pasar un poco aquí. Ahora, vamos a simplemente terminar diciendo, en este lado del flujo de genes, que han habido ejemplos ya de momentos en el que de repente se escapan eventos que no se habían, de hecho, aceptado en muchos lugares. Hubo un escape de canola en Canadá en el 99, ha habido distintos escapes de maíz en Estados Unidos en distintos años, es decir, que se descubre que hay un maíz que no está aceptado, pero ya lo encontraron en algún lugar de Estados Unidos. Recientemente, hace como unos 8 años, el arroz se encontró en China, en Estados Unidos y en Europa. Y no sé si recuerdan este caso, pero aquí la empresa tuvo que ir a todos los almacenes de arroz a ir a recuperar todo ese arroz que era ilegal porque no había sido aceptado en ningún país, pero se había escapado, digamos, del laboratorio y de los espacios experimentales, y ya estaba contaminado en los distintos arroces que se estaban, digamos, vendiendo. Para que tengan una idea, cada vez que se descubre algo así, definitivamente en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, hay el caso de Prodigy, que fue una compañía que desarrolló uno de estos maíces que se escapó, de repente no estaba previsto, se escapó, lo encontraron, le dijeron, bueno, ahora tienes que pagar una multa de $250,000, pero sobre todo tienes que pagar todo para recuperar eso y que no encontremos más ese maíz en los lugares de venta. Y eso le costó $3 millones a la empresa. Entonces, $3 millones simplemente porque se les escapó a la misma empresa. Y esto, por supuesto, provoca, digamos, disrupciones de comercio que ya hemos visto en distintos casos. Hubo un caso emblemático también con Nueva Zelanda, que Nueva Zelanda no produce transgénico, pero de repente el gobierno de Japón empezó a bloquear las importaciones de Nueva Zelanda porque encontraron maíz transgénico dentro de los cargos de maíz de Nueva Zelanda. Y esto fue porque en algún momento, compraron semillas de Estados Unidos, estas venían contaminadas, las produjeron en Nueva Zelanda y ya venían contaminadas desde el origen. Entonces produce también estas disrupciones comerciales que son evidentes. Y aquí simplemente es para explicar cómo en el 2008 en Francia se decidió parar, digamos, la producción de maíz genéticamente modificados, en particular porque se descubrió que se podría diseminar esto en cientos de kilómetros. Entonces, para hablar de riesgos de la alimentación, tenemos que regresar un poco sobre algo que ya comentamos, que fue básicamente este tipo de estudios que intentan enfocarse en estos 3 aspectos. Entender si hay una toxicidad, entender si hay una alergenicidad o si hay algo alergen dentro de este nuevo producto, y ver si hay algún impacto negativo en la nutrición. ¿Okay? Son las 3 preguntas fundamentales. Hay muchos estudios que se pueden hacer. Entre ellos, por ejemplo, les podría decir que hay estudios de bioinformática en donde tal vez se empieza a buscar de toda la secuencia, digamos, de aminoácidos y se compara con bases de datos para saber si hay alguno que ya es similar a una base de datos de digamos, proteínas que ya sabemos que son que provocan alergias, y se pueden simplemente comparar. Es un método que se hace en computador, ni siquiera se necesita hacer ningún estudio. Y hay algunos estudios que se hacen ya directamente en laboratorio, en donde se intenta ver cuáles son las propiedades de digestión de las proteínas y se logran romper en medio que simula, digamos, el aparato digestivo, etcétera, porque eso permitiría saber si provoca una toxicidad. Y básicamente el más importante que se usa para toxicidad son experimentos que se hacen alimentando animales.
Para experimentar alimentando animales se usan dos métodos en particular. El primero es un test de toxicidad, digamos, que se hace en un tiempo muy corto y en el que se le da, digamos, mucha concentración de la nueva proteína para ver si realmente hay un efecto muy nocivo que se ve en por lo menos 2 semanas. Estos son test que se hacen en 2 semanas. Y después hay unos estudios que intentan ver un poco más el estudio a largo plazo, y largo plazo más o menos, porque estamos hablando de que la mayor parte de estos estudios se hacen sobre 3 meses, y bueno, 3 meses dentro de la vida de una rata no es tanto, digamos, es más que 2 semanas, pero tampoco es mucho, y ahí se intenta ver si hay algunos efectos tóxicos que efectivamente surgen del consumo de estos organismos genéticamente modificados. Lo importante aquí es saber es que la mayor parte, como les comenté, de los estudios que son entregados por las compañías, las producen ellas mismas. Entonces, el tipo de estudios que entregan las compañías van muchas veces relacionados con rendimiento más que con seguridad. Es decir, muchas veces nos ha tocado revisar estudios que, por ejemplo, le dan como alimentación con el maíz transgénico a pollos, y a otros pollos le dan no transgénico, pero con el objetivo simplemente de demostrar que el pollo crece más. Porque es el objetivo de la empresa demostrar que el pollo crece más alimentándose con este tipo de organismo genéticamente modificado, pero eso no ayuda en nada a la seguridad. Es decir, es un test de rendimiento, pero hay que tener cuidado con los test de rendimiento que se hacen pasar como estudios de seguridad. No tiene nada que ver el rendimiento de un pollo con la seguridad que le podría conferir a un ser humano, ¿ok? Pero muchas veces ese es el tipo de estudios que uno recibe y uno tiene que hacer todo para, digamos, desacreditar ese tipo de estudios porque no tienen nada que ver. Pero es lo que lamentablemente tenemos que estar enfrentados. Ahora, regreso con este tipo de diapositiva. Normalmente en el caso del análisis de riesgo alimenticio deberían de haber por lo menos las 4 etapas, y actualmente se usan sobre todo las 2 primeras, y nos vamos a enfocar sobre todo en esta, que es la que mayormente es utilizada para sacar digamos, conclusiones. Y antes de que pasemos al ejercicio para que vean cómo se hace, digamos, con los animales, quiero pasarle una serie, digamos, de estadísticas simplemente para que entendamos que no solamente es la exposición a un nuevo producto y saber si nos surge algún tipo de toxicidad, pero hay otros elementos que deberían también de ser considerados. Por ejemplo, aquí saqué unas estadísticas del maíz. El maíz, si vemos como un promedio de todos los países del mundo y lo dividimos por países desarrollados y países en vías de desarrollo, esta, digamos, tabla que vemos acá es el porcentaje que otorga el maíz dentro de la alimentación en estos países, en promedio. Entonces, por ejemplo, en los países desarrollados, el maíz solamente contribuye con 3% de las calorías. Es decir, el 97% restante lo obtienen de otras fuentes, digamos, alimenticias. En el caso de las proteínas, un 2%, y en el caso de las grasas, un 0.5%. O sea, realmente muy poco es lo que contribuye el maíz en la alimentación, digamos, estándar y promedio de personas de los países desarrollados. Cuando revisamos los países en vías de desarrollo, aquí vemos que ya las estadísticas aumentan considerablemente. 6% de las calorías provienen del maíz, 6% de las proteínas y un 2% de las grasas. Ahora, dentro de estos países hay países que no consumen para nada maíz. Entonces lo interesante es hacer una revisión de lo que sucede cuando vemos más o menos país por país. Y aquí vemos que, por ejemplo, si lo vemos en países desarrollados, Nueva Zelanda, por ejemplo, el maíz corresponde a 0% en calorías, 0% en proteínas, 0% en grasas. Es decir, no solo comen muy poco, sino además no contribuye en nada nutricionalmente. En Estados Unidos, que normalmente es la referencia para decir que los organismos genéticamente modificados no han tenido ninguna consecuencia en la salud de los consumidores, es importante ver que el maíz, si bien se consume,
pero solo representa 2.5 de las calorías, 1% de las proteínas y 0.2 de las grasas. Veamos ahora países como por ejemplo Guatemala. En Guatemala el maíz representa 40% de las calorías, 40% de las proteínas y 18% de las grasas. Y si vemos países, bueno, aquí tenemos a Perú, 7, 10 y 8. Malawi, un país, digamos, en África del Sur, 55% de las calorías, 60% de las proteínas y 50% de las grasas. Así que la relación de esto no es magia, es simplemente estadísticas, y además es interesante porque ustedes tal vez se dan cuenta aquí en Perú, 7, 10, 8, tal vez si ustedes piensan en algunas regiones de Perú o algunas sociedades en particular, este consumo puede ser mayoritario, porque recuerden que es un promedio, ¿ok? Ahora, normalmente este promedio quiere decir que, por ejemplo, en el caso de Malawi y Guatemala, hay gente que seguramente vive a 80% de su aporte calórico en proteínas y grasas que provienen del maíz, sobre todo sociedades más vulnerables o rurales. Y en el caso del Perú puede ser que sea algo así, tal vez ustedes conocen mucho mejor su distribución y pueden identificar. Pero definitivamente, y aquí es lo importante, estas realidades son muy distintas a esta realidad. Y esta, lamentablemente, es la realidad que muchas veces se usa como referencia. Es decir, cuando se dice, la gente ha consumido maíz en Estados Unidos y mucho de este maíz es genéticamente modificado y no les ha pasado nada, es que, bueno, tal vez el efecto, si fuera negativo, tal vez se ve diluido por el resto de la alimentación. En cambio, ese mismo efecto en una persona de Malawi, si fuera, aunque sea muy poco, digamos, negativo o un poquito tóxico, aquí se vería reflejado porque la mayor parte de la contaminación, del consumo y de la alimentación se basa en estos productos. Entonces es importante reconocer la diferencia de contexto, y es algo que en el análisis de riesgo no se hace. Muchas veces, y es lo que sucede con muchos países como nuestros países latinoamericanos, se usan los resultados de análisis de riesgo que se hacen en otros lugares, como en Europa, como en Nueva Zelanda, como en Estados Unidos, sin tomar en consideración que tenemos comportamientos de consumo completamente distintos, en donde la exposición va a ser completamente distinta y de hecho no tiene nada que ver. Tal vez en estos contextos no es necesario estudiar la exposición del ser humano ante estas nuevas, digamos, potenciales toxinas, etc. Pero en estos lugares, si no se hace, no se está haciendo realmente un buen trabajo. Entonces, por eso que siempre hemos abogado porque el análisis de riesgo se tenga que hacer contexto por contexto, porque tenemos comportamientos muy distintos. Si vemos, por ejemplo, el caso del arroz, nos encontramos con la misma situación, y aquí es mucho más notorio a nivel mundial, porque en los países desarrollados el arroz solo contribuye en 4% en calorías, 2% en proteínas y 0% en grasas. En los países en vías de desarrollo esto ya pasa a 25, 18 y 2, tomando en cuenta que muchos países ni siquiera comen arroz, pero ya en promedio esta cuestión sobresalió. Y también cuando revisamos un poquito más en detalle, vemos que efectivamente en el caso de Estados Unidos, 3 en calorías, 2 en proteínas, 0 en grasas. Aquí tenemos a Perú, 25, 10, 2, ya mucho más, digamos, que lo que es acá, casi 10 veces más en cuanto a calorías. Y otra vez, tomando en cuenta que esto es un promedio y que hay poblaciones que seguramente consumen mucho más y les aporta mucho más a nivel calórico, etc. Y vean, por ejemplo, Camboya, casi 70, 56 y 15. Entonces, comparar el análisis de riesgo alimenticio para un individuo de Camboya y un individuo de Estados Unidos, si se utiliza la misma estrategia, no tiene nada que ver y es realmente contraproducente. Y aquí lo vemos en el caso de Perú. Definitivamente con estos números está muy lejos de lo que sería el acercamiento comparado con sistemas regulatorios en Estados Unidos. Ahora, cuando vemos esto y después vemos el trigo, que es otro de los... aquí, ¿qué es lo que vemos? Esto ya se equilibró. Países desarrollados 22%, 23 y 2. De hecho, hay menos. En países en vías de desarrollo 17, 19 y 3. Pero esto hay que también desagregarlo en distintos países. Por ejemplo, vean, Estados Unidos 16, 17, 2. O sea, ya estamos hablando de
es algo muy importante, el trigo, digamos, en su alimentación. Noruega, vean, 24-24-3. Y ahora veamos, por ejemplo, América Central, 9-9-1, en África del Oeste, 5-6-1. Se revierte, digamos, el tipo de comportamiento que lo que habíamos visto en el maíz y en el arroz. ¿Se dan cuenta? Y es por eso, ahora si esta cuestión tiene que ver en otro sentido. ¿Por qué hablamos entonces tanto de maíz genéticamente modificado? Ya se habla de arroz genéticamente modificado. ¿Y el trigo genéticamente modificado? Va a ser más difícil estar en estos mercados. Va a ser más difícil asegurar la inocuidad. Va a haber mucho más presión por parte de los consumidores que con respecto al arroz y con respecto al maíz, porque básicamente en estos países no se come y no contribuye en nada. Pero el trigo, ahí estamos hablando de otra cosa. Entonces, para que vean que no solamente es un aspecto científico, que tiene que ver también con contextos socioeconómicos este tipo de decisiones. Y básicamente esta tabla es para mostrar que cuando encontramos digamos, un grano que hace justamente lo opuesto que el maíz o que el arroz, vemos comportamiento muy distinto. No vemos, digamos, un desarrollo en trigo. Ha habido algunas empresas que lo han desarrollado. Técnicamente se puede hacer. Están todas las herramientas. Hay algunas ya líneas de investigación. Pero han sido bloqueadas, digamos, en su comercialización, básicamente porque aquí los consumidores son los que están tomando decisiones. ¿Ah? Y aquí, como no afectaría acá, pero esto no es lo que importa. ¿Por qué? ¿De Perú en trigo no aparece? Habría que, son datos, digamos, de la FAO. Están los datos. Yo no verifiqué cuánto es, pero yo pensaría que es más relacionado como estos números, digamos. Es mi impresión. Habría que ver. Pero yo creo que en Perú el arroz es más, digamos, notorio que en aporte, digamos, nutricional que el trigo. El caso de Chile seguramente es el trigo, porque se come mucho pan, mucho más pan. Pero a lo que me refiero es que finalmente acá la toma de decisiones, porque estos países ahí sí les afecta. O sea, un pequeño cambio nutricional en el trigo tiene una gran consecuencia en este tipo de consumidor. Entonces, simplemente para que se den cuenta de esta diferenciación. Ahora, les quiero presentar un ejercicio en donde nos vamos a poner ahora en los pies de un evaluador de riesgo, enfocándonos en la alimentación, digamos, en animales, en un estudio alimentando animales. Una vez más, este documento ustedes lo tendrán para que lo lean en su integridad, pero básicamente la idea acá es analizar un producto, y aquí nos vamos a basar en datos reales de una solicitud de un maíz que se llama MON 863, que es un maíz que fue creado, digamos, por la compañía Monsanto, que es una de las productoras más importantes de organismos genéticamente modificados del mundo y de semillas en general. Y MON 863 es un maíz que es de la familia de las RR, es decir, resistencia a herbicidas. Y vamos a ver un poco cómo se despliega la información, digamos, cuando tienen que hablar de este tipo de estudios. Entonces, básicamente el estudio Monsanto fue conducido sobre ratas. Entonces, nos damos cuenta que la mayor parte de los animales utilizados son ratas o ratones, y en algunos casos, como lo comenté, se utilizan algún tipo de cerdo o de aves, pero sobre todo son ratas y ratones, porque también las ratas y ratones tienen un sistema, digamos, no somos iguales que las ratas y ratones, pero tenemos un sistema un poquito más similar, por lo menos como modelo, porque recuerden que la idea de esto no es saber si es dañino para las ratas y ratones, es un modelo para saber si podría ser dañino en el humano. Simplemente estamos utilizando un modelo para ver si puede ser dañino en el humano. Y en este caso la idea es que se crean distintos grupos de ratas y ratones y se les da, de ratas, y se les da distintas concentraciones de material genéticamente modificado, del maíz MON 863. Las concentraciones son 11% y 33%. Y otras ratas fueron alimentadas con distintas variedades que no son genéticamente modificadas, y ahora las vamos a ver, están en esta tabla. El experimento tuvo una duración de 90 días y un gran número de parámetros fueron medidos.
Eso es como la idea del test. Entonces vamos a ver esta tabla, vamos a revisarla un poquito más en específica y vamos a intentar resolver esas preguntas que tenemos ahí. A ver, primero quiero que veamos bien la tabla. ¿Se alcanza a leer o no? ¿Sí? ¿Ahí mejor? Ok. Entonces esto es una tabla que muestra, esto es una tabla que sale de la solicitud real de Mono 863, que fue desarrollada, digamos, por la compañía Monsanto. El estudio también fue desarrollado por la compañía Monsanto. Y aquí lo que vemos son distintos grupos. ¿Estamos de acuerdo? Todos son grupos de ratas con distintos nombres. Aquí tenemos la cantidad de animales, el lugar donde se fue producido el maíz, digamos, que se le fue alimentado, y el porcentaje que hay de ese maíz con respecto a la dieta completa de la rata. O sea, no se le dio solamente maíz, se le complementó con otras cosas, pero en unos grupos se le dio 11%, otro 33%, 11-33%, y fue de esa manera. ¿Okay? Ahora, primero aquí vemos distintas interpretaciones. Esto nos queda bastante claro. El grupo 3 y el grupo 4 fueron ratas que fueron alimentadas ¿con qué? Con el maíz transgénico. ¿Ok? Ahora, el grupo 1-2, ¿con qué fueron alimentados? Con un maíz control. Y del grupo 5 al 10 con un maíz referencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles creen ustedes que es la diferencia entre control y referencia? Una similitud es que estos dos, tanto el control como todos los de referencia son no genéticamente modificados. Pero ¿cuál es la diferencia hasta de nombre entre algo que se denomina un control y una referencia? El control es el placebo, ¿ok? O sea, básicamente el control es muy similar a la única diferencia es que es no genéticamente modificado. ¿Ok? Entonces el control es lo que vamos a comparar, porque lo que queremos comparar es qué es lo que provoca la modificación genética en estas ratas. Entonces necesitamos un maíz de control, que tiene que ser no genéticamente modificado, pero tiene que ser muy similar a para que comparemos manzanas con manzanas, no comparemos manzanas con peras, digamos. Y en ese caso, ¿qué son las referencias? Son otras variedades de maíz que no tienen nada que ver con ni el control ni con esta. ¿Ok? Son otras variedades que sirven simplemente de referencia. Es simplemente para que lo tengamos, digamos, al tanto. Ahora, algunas preguntas. ¿Cuántas ratas fueron alimentadas en este estudio con maíz genéticamente modificado? 40. ¿Están de acuerdo todos? A ver, yo quiero escuchar los que dicen que no. ¿Seguros? Leamos bien la tabla. Por sexo es 80. 80. O sea, fueron 20 machos en el grupo 3, 20 hembras en el grupo 4 y 20 machos y 20 hembras. Son 80 ratas alimentadas con... Entonces ya, ahí es importante, hay pequeños detalles como esto nos hace no verlo completamente. Ahora, ¿cuántas de estas? Entonces 80 tenemos acá. Vamos acá. Tenemos 80. El maíz genéticamente modificado. Ahora, del maíz control, ¿cuántos animales? 80 igual, ¿no? Porque son 2 grupos por sexo, entonces son 4 grupos por 20, son 80. ¿Y cuántas ratas fueron alimentadas con maíz de referencia? 240. 240. Ahora, a ver, nada más para que se note la diferencia de los números. Estamos hablando de que en un estudio que se supone que va a comparar el producto genéticamente modificado, se utilizan 80 ratas, el control utiliza 80 y la referencia utiliza 240. ¿Qué les causa
ver estos números, 80, 80, 240. ¿Cuál es el objetivo de este experimento? ¿Cuál es el objetivo? A ver, como analistas de riesgo, ¿cuál sería el objetivo? Saber qué sucede con las ratas cuando hacen qué. Este es el objetivo. Queremos saber qué sucede cuando ratas se comen el maíz genéticamente modificado comparado con ratas que comen un maíz que es casi lo mismo pero que no es genéticamente modificado. Sin embargo, el diseño del estudio usa mucho más ratas usando la referencia, comiendo, digamos, maíz que no tiene, digamos, es difícil compararlo con esto porque se diferencia de mucho, digamos, porque son variedades completamente distintas. Entonces la diversidad, si hay alguna diferencia, uno no puede saber si es porque son transgénicos o porque simplemente es una variedad que no tiene nada que ver. Pero lo importante acá es ya ver el diseño del estudio. Aquí vemos que el diseño del estudio tiene algunas artimañas un poco especiales. Ahora yo les puedo decir que esta no es una artimaña para falsear el estudio. Lo que les voy a decir es que esto es un estudio si se quiere analizar el rendimiento de esto comparado con referencias, ¿okay? Digamos, con cuestiones en general. Pero en cuanto a salud, debería de haber sido un número mucho más importante de ratas, ya que se está trabajando con un total de 400 ratas, y se hubieran utilizado mucho más ratas para hacer esto, para tener mucho más información y datos y poder tener conclusiones válidas. Pero al contrario, se utilizaron más ratas para hacer el estudio con referencia. Y un estudio con ratas es caro, porque hay que mantener las ratas, hay que, digamos, tener un monitoreo, guardarlas, tenerlas en condiciones específicas, que no les cambien mucho las variables, etc. No es simplemente tirar ratas así, tener los permisos para tener las ratas, etc. Hay muchos aspectos, pero aquí se ve que ya el diseño está un poquito raro. Ahora, una siguiente pregunta. ¿En cuántos lugares distintos fue producido el maíz? ¿Dos? Son 3 porque la pequeña B que está acá dice que fue crecido, o sea, que se cultivó en Hawái, pero en un lugar distinto a donde fue cultivado esto. ¿Ok? Entonces, 1, 2, 3. Primera observación ahí. A ver. El hecho de que haya lugares distintos de cultivo, ¿creen que varía con respecto a un estudio que intenta comparar cosas? Estamos en la primera cuestión, o sea, comparar una variedad que es completamente distinta y que además fue producido en otro estado, con otras condiciones climatológicas, con otras condiciones de suelo, etcétera, intentar hacer una comparación con este es bastante raro. Y en realidad es lo que tenemos para todas las referencias, ¿eh? Todas las referencias fueron producidas en lugares distintos a estos. ¿Okay? Entonces, otra de las cuestiones que uno puede observar, miren todas las cosas que podemos observar de una pequeña tabla. Veamos. Y veamos simplemente, entonces, el control es lo que dijimos, la referencia tal. Y, ¿ustedes qué creen que sucederá acá? O sea, ¿por qué se utilizan tantas referencias? ¿Para qué? A ver. Vamos a ver, bueno, vamos a ver. Está bien que conversen, pero vamos a discutir esta cuestión. Pues básicamente, aquí en el mismo texto les puse un poco de información de base sobre esta variedad MON 863, que es este maíz genéticamente modificado. Y aquí lo que hablo simplemente es que el mismo set de información, es decir, los datos de este experimento que fueron hechos en el laboratorio que fue contratado por Monsanto, fueron analizados los datos estadísticamente por Monsanto y también fueron analizados por algunas agencias independientes.
Y lo que sucedió acá es que tuvieron información contradictoria, distinta. Simplemente por el análisis que hicieron dos grupos, digamos, diferentes. Entonces, aquí el ejemplo que vamos a añadir acá es que el método en cómo los datos son presentados puede influenciar la manera en que los datos son interpretados. En el siguiente gráfico se representan las mediciones de ganancia de peso para la población de machos durante 90 días. Entonces aquí estamos viendo uno de los grupos solamente machos y ver cómo en 90 días su peso aumentó. Uno de los artículos proviene de este grupo de científicos independientes que está representado por Seralini, y el segundo artículo proviene del artículo por investigadores de Monsanto, que es el artículo de Ammon. Ambos usaron los mismos datos para producir los gráficos. Vean estos gráficos. ¿Se parecen? ¿Sí se parecen? Vamos un poquito más en detalle para que me digan si se parecen o no. Aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro. A ver, vamos a interpretar este con la información que tenemos acá. Gramos, semanas. ¿Estamos de acuerdo? Dos líneas. La línea con puntos es el control a 11%. ¿Okay? Estamos solamente viendo el grupo de 11% de machos que consumieron en control, digamos, maíz no genéticamente modificado. ¿Eh? Estamos hablando de esto. Y abajo tenemos el grupo que consumió Monsanto 863 a 11%. ¿Se ve una diferencia o no? Aquí vemos una diferencia de peso, ¿no? De hecho, la comenzamos a ver desde acá. Y es una diferencia que, digamos, las ratas que consumieron, digamos, material genéticamente modificado, tuvieron un peso en promedio menor. Esto está validado estadísticamente por un valor P, digamos, muy chiquitito. Esto simplemente valida que efectivamente estas dos gráficas son diferentes y no es simplemente un artefacto, digamos, de datos. Simplemente esto valida que haya una diferenciación. Entonces es importante siempre poner bajo qué, digamos, umbral estadístico uno logra diferenciar los dos gráficos. Hay una diferencia estadística ahí. Y ahora quiero que vean misma información acá. Ahora explíquenme si se notan diferencias. Aquí no se nota nada. Es difícil de interpretar. Aquí uno vería y diría, parece que todos los grupos se comportan más o menos igual, ¿no? Tal vez hay una diferencia entre este y este, pero quién sabe si este es el control, cuál es el control. Seguramente el rosadito es el control, el otro es el... Pero vean simplemente en la interpretación de, digamos, la visualización del gráfico. ¿El otro gráfico podría volver a ver, por favor? Sí. Me parece que llega hasta el 15 o no. No llega. Pensé que llegaba ahí a 15 y en el otro gráfico llegaba solo a 13. No llegan a 15 los dos. Son las 15 semanas, los 90 días. O digamos el 15 llega antes, ¿no? Como a 14. Y aquí está 13 y casi llega a 14, digamos acá. Es el mismo tiempo. Pero por ahí nos vamos acercando a algunas de las observaciones. Primero aquí no está diferenciado, no sabemos cuál es cuál. Y si nos dicen el triangulito es tal y el cuadrado tal, igual nos confunde porque están todos los gráficos sobrepuestos. Por colores menos. Ahora imagínense que les entregan a ustedes como evaluador de análisis de riesgo, esta es una copia digital. Imagínense que a ustedes le entregan impresa, que normalmente es lo que hacen. Menos se vería el gráfico. ¿Ok? No tiene leyenda, aunque la leyenda no serviría tampoco de mucho. Y sobre todo aquí está no solamente el grupo de ratas alimentada con organismos genéticamente modificados y el control, pero también están todas las referencias. Por eso no se observa. Hay mucho más rata, mucho más, digamos, grupos que consumieron variedades de referencia. Ahora, si ustedes ven los dos gráficos, ¿cuáles creen que fue el que hizo Monsanto y cuál hizo el grupo de investigadores independientes? ¿Quién lo hizo?
Los independientes. ¿Y este Monsanto? Así es. Así fue. Este es el gráfico que entregó Monsanto a las agencias regulatorias y el otro es el gráfico que generaron, digamos, los investigadores franceses cuando estuvieron reanalizando los datos. Y tomen en cuenta que aquí ni siquiera están haciendo una diferente interpretación de los datos, es lo mismo. Pero quiero que verifiquen una cosa. Primero, limpiaron y no pusieron las referencias. ¿Estamos de acuerdo? Pero después vean otra cuestión. Aquí el gráfico parece bastante, digamos, acostado. Sobre todo si lo vemos en comparación con este. Y esto tiene que ver con el uso del eje. Acá empieza en 200 y termina en 500, ¿sí? Porque básicamente el peso empezó como en unos 230 gramos. Si ustedes revisan el gráfico anterior, aquí lo ponen desde 0 a 600. Si yo pusiera de 0 a 6000, esto tendría una línea recta. Yo vería una línea recta. Vean, son pequeños detalles de visualización. Pero esos detalles de visualización son básicos para primero darse cuenta de esto y después revisar los datos. ¿Por qué? Porque el análisis de riesgo, o sea, muchas veces a los analistas de riesgo ni siquiera les entregan los datos duros, les entregan el gráfico. Entonces, en base al gráfico, tú dices, ya, pues parece que no pasó nada. Entonces lo dejas pasar. En cambio, si uno logra tener otro tipo de visualización, se puede interesar más. Y quiero ahora ver los datos para analizarlos yo también. Entonces, aquí vamos viendo que no solamente es el uso de meter todas las referencias, también el uso del eje vertical, ¿ah? Una de las cuestiones importantes. Entonces, a ver, vamos a ver, aquí había algunas preguntas, vamos a ver si pudimos responder a esas preguntas. Entonces, los gráficos parecen idénticos, más o menos. ¿Cuántas líneas pueden verse en cada gráfico? En una 2, en otras mucho más. ¿Es posible identificar cada línea? En unos sí, en otros no. ¿Cuál de estos gráficos da una idea más clara de la diferencia de los pesos? Bueno, parece que es la primera. No usan la misma escala y la escala tiene una influencia sobre la percepción de los datos. Y bueno, ¿qué gráfico representado por cada quien? Entonces, miren la cuestión. Estamos hablando del mismo material, los mismos datos. Simplemente la representación de los datos pueden dar una percepción distinta. Ahora, en el caso, digamos, aquí no me voy a adentrar mucho porque voy a hablar ya del caso directamente de Mono 810 y lo que ha hecho Seralini, pero básicamente cuando vayan en este ejercicio, hablo de lo que se llama diferencias estadísticas significativas. Esto quiere decir que cuando ustedes hacen un análisis, y por ejemplo este análisis entre poblaciones para ver el peso o el peso de algunos órganos o algunas cosas así de mediciones, no solamente vale con medir, hay que hacer el comparativo para saber si uno encuentra una diferencia, si esa diferencia es realmente real o es simplemente porque si solo tenemos dos personas, si son un poquito distintas, ya podemos pensar que esa diferencia es sustancial. Pero cuando tenemos un grupo más amplio, aunque veamos dos cuestiones separadas, pueden ser la misma porque el rango sea suficientemente ancho. Es decir, que a veces pensamos que cuando estadísticamente algo es significativo, por el hecho de que utiliza la palabra significativo, significa que es forzosamente distinto o importante, es una diferencia importante o mayor. Sin embargo, cuando se usa desde el punto de vista estadístico, no quiere decir eso. Lo que quiere decir desde el punto de vista estadístico es que describe la existencia de un efecto y la probabilidad de que ese efecto ocurra debido a la suerte, al azar. Es decir, la única cuestión que describe es que son dos elementos separados, si es significativamente distinto. No quiere decir que sea muy distinto o poco distinto, es simplemente que bajo un cierto paraguas, digamos, de estadística son dos cuestiones distintas. Pero a veces por la palabra significativo pensamos que si no lo es, entonces no hay diferencias biológicas, o si hay diferencias biológicas, sí lo hay. Pero hay una diferencia entre lo que representa biológicamente y lo que las estadísticas nos dicen. Es simplemente hay que tenerlo en consideración. Y es por eso que este caso fue tan controversial, porque los digamos, científicos franceses utilizaron otro método estadístico y encontraron otras diferencias que no había encontrado Monsanto, porque utilizaron otro sistema, digamos, de análisis de los datos simplemente, no porque hicieron un nuevo estudio, simplemente utilizaron los datos existentes. De manera interesante,
cuando los franceses hicieron ese reanálisis de los datos, encontraron efectos importantes en el hígado, en los riñones de las ratas. Cosas que no se habían visto en el análisis de los datos que había hecho la empresa. De hecho, aquí les pongo una tabla para que vean ustedes un ejemplo de tabla de cosas que encontraron. Esto son distintas, digamos, variables que fueron medidas en los órganos del corazón, el peso del corazón, el tamaño, digamos, el promedio entre este riñón y el cerebro, el peso del riñón, etcétera, y el hígado. Y aquí están los distintos grupos, ¿no? El que consumió, digamos, 11% de transgénico, el que consumió 11% de transgénico, pero analizado por Monsanto o por Seralini. Y como ven, aquí los números son distintos. Este es el valor P, es decir, entre más pequeño el valor P, más factible es que estos grupos sean realmente distintos. Aquí como el valor P es bastante grande, porque un valor P de 0.6 quiere decir que no hay gran diferencia. Sin embargo, un valor P de 0.017 quiere decir que efectivamente hay una diferencia. Hubo una diferencia acá con los machos, cuando consumían 33% de maíz genéticamente modificado. Y aquí vemos que en Seralini se repite esto, pero miren por ejemplo acá. El promedio en cuanto al hígado, aquí vemos que en el análisis de Monsanto en las hembras no se ve una diferencia, pero miren la diferencia se ve en el análisis de Seralini. Otra vez, son los mismos datos, pero el análisis estadístico da dos cuestiones distintas. ¿Cómo puede ser posible? Entonces es aquí donde, digamos, como analistas de riesgo, uno tiene que revisar cuál es el método que fue utilizado para demostrar esa diferencia estadística. Y después hay que verificar si esa diferencia estadística tiene alguna relevancia biológica. Pero aquí nos damos cuenta que distintos métodos otorgan distintos resultados. Y eso hizo bastante, digamos, efecto, porque empezó a demostrar sobre todo efectos muy fuertes en el hígado, el análisis estadístico de Seralini comparado con el de Monsanto. Es decir, en Monsanto dijeron, en el hígado parece que no hay ningún problema, no observamos nada, los grupos se comportan de manera igual. En el estudio de Seralini empezaron a ver que en el hígado había diferencias sustanciales, en particular con las hembras. Y a partir de ahí, el grupo de Seralini, esto lo publicaron en 2007, decidieron hacer sus propios estudios. Un nuevo estudio que utilizara sus propios datos, donde tuvieran control de los datos y no utilizaron los datos, digamos, de Monsanto. Y eso es lo que les quiero mostrar un par de diapositivas ahora. Entonces, esto es simplemente para que lo vean después. Vamos a ver. Regresamos entonces un poco por cosas que ya sabemos, esto ya lo presenté, pero algunos efectos que ya han sido verificados en la salud, tanto en las BT como en, digamos, la toxicidad con productos genéticamente modificados que resisten herbicidas. Y este es el estudio que después de haber hecho su primera publicación en el 2007, en donde solamente analizaron los datos de Monsanto, ahora Seralini y compañía decidieron hacer un estudio largo, digamos, analizando poblaciones de ratas alimentadas con maíz genéticamente modificado en distintas concentraciones y comparadas directamente con el control. Y lo hicieron digamos, a larga escala, no solamente los 3 meses, en este caso decidieron hacerlo mucho más largo, que ha sido uno de los, digamos, trabajos más largos que se han hecho. Casi 600 días, casi 2 años, hicieron el estudio. Ahora, este fue muy controversial porque ya pueden verlo en el título, se demuestra la toxicidad a largo plazo del herbicida y del maíz, digamos, que es resistente a herbicida, Roundup Ready, y en mi caso este es Monsanto 863. Aquí vemos, digamos, algunos de los resultados. Aquí, bueno, las imágenes son un poco feas, pero básicamente se hicieron muchos análisis, empezaron a encontrar, digamos, efectos relacionados específicamente con desarrollo de tumores en grandes partes de estos grupos alimentados con el maíz genéticamente modificado. Y ahora les voy a mostrar un poco más los gráficos de los resultados, pero esta imagen, digamos, hizo el tour mundial
porque básicamente no fueron observaciones solamente después de 3 meses, esto fue después de 2 años, o sea, casi la vida de una rata, analizándola desde un inicio, consumiendo constantemente este tipo de maíz. Y acá, por ejemplo, es donde tenemos algunos, digamos, datos que relacionaban definitivamente con una aparición, digamos, de causas de muerte mucho más temprano que en el caso de grupos que no consumieron el material genéticamente modificado. O sea, básicamente lo que vemos acá es que en los primeros 400 días no hubo casi muertes. ¿Ah? Esto es lo que logramos observar, y esto es también interesante porque, si se dan cuenta, los estudios anteriores se hacían en 90 días. Entonces era muy probable que en esos primeros 90 días no veíamos nada, efectivamente, porque aquí lo que se empieza a ver es a partir, digamos, de los días 400, bueno, en algunos casos se ve desde anteriormente, aquí desde casi 180, pero básicamente en los primeros 100 días no pasa nada. Entonces, básicamente lo que estuvieron mostrando estos científicos es que si uno empieza a analizar a largo plazo, hay cosas relacionadas con la mortalidad, pero también cosas relacionadas con efectos directamente en los riñones y en los hígados que empiezan a surgir a partir de cierto tiempo de consumo constante. Y era una de las preguntas que siempre nos hacíamos. Tal vez lo importante no es la exposición, no es saber si lo como ahora, si me voy a morir o si me va a pasar algo ahora. Es qué sucede si me mantengo alimentando con esto a largo plazo, y en este caso no se llegó a la generación, pero ¿qué podría seguir si por generaciones me sigo alimentando de esto? Efectivamente. Este es el estudio más largo que se ha hecho, digamos, en el mundo en cuanto a ratas alimentadas con maíz genéticamente modificado. Por supuesto, ustedes se pueden imaginar que en el momento en que una publicación así sale, empieza a generar un revuelo increíble, digamos, dentro de la comunidad científica, industrial, de la sociedad civil, etc. Este artículo tuvo tanto, digamos, controversia, que la revista tuvo la decisión casi 1 año y medio después de haber publicado este artículo, de sacar el artículo de sus archivos, decidir retractar un artículo que ellos mismos decidieron publicar. Esto se hizo, digamos, el año pasado, que fue, digamos, una situación bastante incómoda, porque justo coincide en que el editor de la revista cambia, y el editor es un antiguo, digamos, gerente que trabajaba en la industria semillera en Monsanto y Syngenta, y de repente se toma la decisión de retirar el artículo. Fue, digamos, una cuestión bastante rara, por lo menos decir, y sobre todo lo interesante es que digamos, la conclusión del estudio no fue decir el transgénico mata, fue decir, según nuestras observaciones hay efectos negativos que podemos observar, es necesario replicar estos estudios para tener mejor conocimiento. O sea, fueron bien precavidos los autores, no dijeron el maíz mata, dijeron estuvimos observando algo, deberíamos replicarlo para asegurarnos de lo que está sucediendo, y eso no fue suficiente. Y fueron criticados básicamente dentro de sus metodologías. Y una cosa muy interesante que a mí me causó mucha risa, que aquí se empezó a ver mucha gente a comentar, y muchos de los comentarios fueron que estadísticamente este estudio tenía muchas, digamos, deficiencias, que se habían utilizado pocas ratas, que las ratas que se habían utilizado es una cepa que naturalmente también genera tumores. Pero lo interesante es que esas dos críticas, que fueron hechas por científicos que ni siquiera habían estado en el discurso de bioseguridad hasta este momento, lo que es interesante es que estos científicos nunca revisaron los estudios sobre ratas que actualmente ya se han utilizado para aceptar transgénicos en el mundo, porque han utilizado menos ratas, en menos tiempo, y la misma cepa de las ratas. Entonces, si se hubiera aplicado ese mismo rigor con el que se criticó este artículo, ningún transgénico en el mundo sería aceptado, porque todos los estudios que se han hecho de, digamos, alimentando ratas con algún maíz transgénico, no ha tenido el nivel, digamos, estándar que tuvo este artículo. Y si este artículo fue sacado y apabuleado, digamos, científicamente por su falta de rigor,
entonces esto quiere decir que todos los test, todos los ejercicios anteriores que se han hecho y que han servido para justificar que todos los transgénicos que están aplicados sean considerados inocuos, deberían de quedar también invalidados. Eso es una conversación que actualmente está generando mucha discusión, y de hecho tanta discusión que efectivamente científicos están hablando de cómo los estándar, digamos, de análisis de riesgo no son iguales cuando se evalúa, por ejemplo, el caso del estudio de Seralini y se evalúa el estudio de transgénico para que un país tome su decisión. Ahora aquí yo les devuelvo la pregunta, ¿cuál debería de ser más riguroso? ¿Qué estándar debería ser más riguroso? ¿El que se le aplica a un estudio, digamos, que va a ser publicado en una revista científica, o a un estudio en el cual se basa una decisión de un país para que sus consumidores estén expuestos a un tipo de... La respuesta es muy clara, y el problema es que no hemos tenido un reajuste de cuentas con respecto a eso, porque los niveles, digamos, criticar el estudio de Seralini está bien y es parte del discurso científico y siempre intentar que los métodos científicos avancen. El problema es que olvidamos que mientras estamos criticando eso, dejamos de criticar 20 años de hacer análisis de riesgo sobre estudios que tienen una deficiencia mucho mayores que lo que vimos acá. Tan mayores que nunca se han hecho más de 3 meses, que muchas veces no se han hecho más de 2 semanas y que muchas veces usan como modelo animales que no son para nada modelos para la salud humana como gallinas y pollos. Eso es lo que ha sucedido. Y así se han tomado decisiones en el mundo sobre la inocuidad de estos alimentos. Entonces, quería también un poco cerrar con este tipo de ejemplo, porque efectivamente es donde estamos enfrascados. Y seguramente si ustedes revisan la discusión sobre el caso de Seralini, se van a encontrar con con estos argumentos que critican el estudio en cómo fue armado esta publicación de Seralini, que yo encuentro que es muy válido. El problema es que si somos consistentes en el mundo científico, deberíamos de aplicar esto también a los estudios que han sido utilizados previamente y que además son mucho más importantes porque han provocado que los países decidan aceptar este tipo de organismos en nuestras mesas. Así que quería cerrar un poco con esta controversia, pero creo yo que es útil también, y el trabajo de Seralini, que Seralini ha hecho, es muy importante porque ha abierto, la discusión y la controversia también desde el punto de vista científico en algo que muchas veces estuvo frenado. Y lo más importante, abre la posibilidad a que mucha gente se anime a hacer nuevos estudios. Es más difícil porque los investigadores, y esto deben de tomarlo en cuenta, cuando son vapuleados como Seralini, cuando les quitan casi el trabajo como Ignacio Chapela, Pustay y otros ejemplos que tenemos en el mundo de gente que cuando han empezado a publicar cosas así se les empiezan a cerrar las puertas. Hay pocos los valientes que se mantienen, pero definitivamente hay cosas por hacer. Y creo que ha abierto la puerta para que se siga intentando empujar un poco el rigor científico en este tema tan importante.